¿Qué tal? Buenas noches. En esta noche quiero compartir una escritura que he tenido bastante tiempo queriendo meditar más profundo para saber cómo explicarla. Y esta vez quiero hablar acerca del árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Para eso necesitamos ir al libro de Génesis capítulo 2 verso 9, Génesis capítulo 3 verso 1 al 5, Génesis capítulo 3 22 al 24, Juan 12:24 y Apocalipsis 2:7. Pero para eso quiero hacer una pequeña introducción antes de llevar ese mensaje. ¿Para qué leemos la Biblia? ¿Cuál es la razón por la cual nos interesaría conocer más de la Biblia? Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y con eso sería suficiente, ¿verdad? Pero para todas aquellas personas que no tienen interés en conocerla, esta enseñanza es precisamente para ellos, para aquellos que no les interesa cuál es la razón por la cual leerla. Es aburrida, no la entiendo, cosas así, ¿verdad? Bueno, primero vamos a hablar acerca del árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual comió Adán y Eva. Vamos a ir al capítulo 3 del libro de Génesis. Vamos al capítulo 2, verso 9. Y dice así: Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Miramos que en medio del huerto está el árbol de la vida, ¿verdad? Y también el árbol de la ciencia del bien y del mal. No hay como dos lugares, es uno solo. Vamos a explicar un poquito más de eso. Entonces, vamos ahora a ir al capítulo 3 para irle ganando al tiempo, pero también irle explicando poco a poco. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muriráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y del mal. Ok, entonces aquí vemos que la serpiente está diciendo algo que es verdadero. Es verdadero, ¿por qué es verdadero? Porque lo dice en Génesis 3, 22 al 24. Serás como Dios, ¿verdad? Mucha teología ha habido discusiones de que cómo vamos a ser como Dios. Bueno, la misma palabra lo dice. Pero vamos a continuar con la enseñanza de por qué necesitamos leer la Biblia. Capítulo 3 del 22 al 24 dice así: y dijo Jehová Dios: he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de la que fue tomado. Y echó pues fuera el hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Sabemos que el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida estaban en el mismo lugar. En oración hace tiempo me fui a preguntarle al Señor el por qué Adán comió del árbol del conocimiento y no comió del árbol de la vida. En oración el Señor me respondió que diciendo que es el mismo árbol, pero que tenía que comer 2 veces. Entonces, mirando toda la Biblia, todas las escrituras, el por qué Dios siempre ha querido bajar su reino a la tierra y nos ha enseñado de diferentes formas. Una de ellas se encuentra en el libro de los Hebreos. Para poder explicar un poquito más acerca de eso, esta escritura no la tenía planeada, pero de todos modos quiero compartirla. Capítulo 8, verso 5. Dice aquí: está hablando acerca, el apóstol Pablo fue el que escribió la carta a los Hebreos. Se sabe que fue el apóstol Pablo porque hay muchísima teología e información como si haya sido Pablo. También en el último capítulo le está mandando una salutación, un saludo
a Timoteo de la forma que Pablo lo hacía. Pero dice Pablo aquí, hablando acerca de lo que pasó con Moisés. Dice así, verso 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Y se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Me entiendes? Sabemos que Moisés construyó el arca de la alianza, todos los utensilios que se llevaban en el templo, así como los miró Moisés en el monte, de la misma forma Dios quería que estuvieran construidos en la parte de abajo. Se le llama el asiento de la misericordia, el arca de la alianza, el arca del pacto, que se encuentra en la presencia de Dios en el tercer cielo, y Dios también lo quería con Moisés. Siempre ha querido ver la misma conexión. El apóstol Pablo también nos enseña que dice que estamos sentados en regiones celestiales. Cuando venimos a Cristo y adoramos su nombre, estamos aquí, pero también estamos en lo espiritual, en lo celestial. Entonces, para poder explicar por qué estoy diciendo esto, yo le pregunté al Señor otra vez en oración, que dónde se encuentra el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal aquí en la tierra. El Señor me reveló que era la misma Biblia. La misma Biblia, en este mismo libro se encuentra todo el árbol del conocimiento del bien y del mal. En este mismo libro se encuentra el árbol de la vida, de la misma forma como se encuentran en el paraíso, en el centro del huerto. Entonces, para explicar otra escritura, se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, verso 7. Capítulo 2, verso 7. Dice así: el que tiene oído, está hablando Jesús a la iglesia de Éfeso, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Si nos vamos al capítulo 3 del libro de Génesis, nos damos cuenta que la serpiente le dijo, del árbol que se encuentra en medio, en el centro del paraíso, no puedes comer. Ahorita nos damos cuenta que es el mismo árbol, pero que tenemos que comer 2 veces. De este mismo árbol también podemos que comer 2 veces. Cuando nosotros leemos la palabra, estamos aprendiendo acerca del conocimiento del bien y del mal. Todo el conocimiento del bien y del mal se encuentra en este libro. Ciertamente tienes que morir. Cuando Jesús dijo, el que viene a mí y no se niega a sí mismo, no es digno de mí. Cuando tú no te niegas a ese orgullo que tú tienes, no vas a poder comprender este libro. Ahora quiero leer otra escritura que se encuentra en Juan, capítulo 12, verso 24. Disculpe si lo estoy haciendo un poquito la carrera. Estoy un poquito limitado en tiempo. Dice así, capítulo 12, verso 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El conocimiento del bien y del mal va a matarte. Va a matarte literalmente, no, pero espiritualmente sí. Pero ¿qué es la parte que te va a matar? Va a morir el borracho que tienes adentro. Va a morir la envidia que tienes por el prójimo en tu vida. Va a morir la arrogancia, la vanidad, la vanagloria. Va a morir todo eso. Todo eso es lo que este libro te va a ayudar a morir. Entonces, una vez que estás completamente muerto a todo lo que aprendiste en este mundo, dice, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Entonces resucitarás en Cristo. Serás una nueva persona. Muchas veces nos negamos a morir porque nos hace falta más de conocimiento. La razón por la cual la palabra de Dios está puesta en nuestras manos no es solamente para bendecirnos y como muchas personas, no, es para que moramos a nosotros mismos, para que muera esa envidia que hay en nuestro corazón, esa perversidad que hay en nuestros genes, sobre todo en nuestras iniquidades que tenemos. Este libro, yo te digo a ti que si tú no lo conoces, no es porque es un libro como los demás. Este es un libro de revelaciones. No es un libro que tú aprendes como en la universidad o que vas al colegio. Este libro es diferente. Este libro es la palabra de Dios. Y Dios nos la da para que moramos todo ese veneno que tenemos dentro. La vanidad, la vanagloria. Uno de los ejemplos por las cuales
nosotros podemos aprender de este libro es, quiero poner un ejemplo muy fácil. Ah, la vida de David, ¿verdad? El pecado de David, mucha gente en el cristianismo lo conocemos, mucha gente conoce el pecado de David acerca que él fue por adulterio y asesinato, ¿verdad? Ah, a la esposa de Urías, el Eteo, él se enamoró de ella, tuvo relaciones con ella, la embarazó, siendo que era una mujer casada. Todos pecaron en la Biblia, excepto uno, Cristo, Jesús. Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca, dice la palabra. Por eso es precisamente que el Verbo se hizo carne y habitó en la tierra, porque la Biblia viene siendo Jesús mismo. Jesús mismo es la palabra de Dios, pero la que trae vida. Ahora, no quiero salirme del tema, solamente quiero decir que nosotros como creyentes, como personas que somos nuevos en el Evangelio, queremos aprender más de las historias completas. No solamente un versículo aquí, un versículo acá. He escuchado predicaciones que vamos a hablar de la gracia y buscamos todos los capítulos de que digan gracia de Dios, la gracia de Dios. Está bien, pero yo creo que la Biblia es un poquito más profundo. Podemos aprender acerca de Esther, de Ruth. Cuando aprendemos historias completas, por ejemplo, en el libro de Esther se encuentra un hombre llamado Mardoqueo. Ese hombre era un escriba, era un judío. Actualmente no era judío, él pertenecía a la tribu de Benjamín. Era de la tribu más del sur que la región de Judá. Cuando ellos fueron llevados en cautiverio por el rey Nabucodonosor en el año 586 a.C., Mardoqueo era un escriba, de lo cual tenía una sobrina hija que se llamaba Hadasa. Le cambiaron el nombre de Esther. Cuando comprendemos todas estas historias completas y nos la ponemos en nuestro ser, en nuestro corazón, esas historias de amor que Dios nos ha dado, nos puede llevar a cambiar, a morir esa parte interior. Los hijos del sacerdote Elí en el libro de Samuel, que eran unos perversos, los hijos del sacerdote Elí. El mejor amigo del rey David, que se llamaba Jonatán, que era hijo del primer rey de Israel, que se llamaba Saúl. Aprendemos las historias de ellos, y al conocer todo lo que es la esencia, la base, no solamente querer memorizar el capítulo fulano, versículo sultano, que dice, eso está bien también, pero lo que queremos saber es cuál es la esencia. Antes los apóstoles no traían ni siquiera Biblia. Y otra cosa, no tenían versículos, no tenían capítulos. Pero sin embargo tenían la vida. Daban vida. ¿Verdad? Este es un mensaje que quería traer aquí a las personas nuevas en el Evangelio. Que queremos conocer en realidad partes completas, ¿verdad? Para que podamos morir al yo, ¿verdad? Es el conocimiento del árbol de la vida, el conocimiento del conocimiento del bien y del mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal nos va a ayudar a morir esa parte que nos impide prosperar, esa parte que nos impide ser personas más felices. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el apóstol Pablo. Pero esa parte es el conocimiento del bien y del mal. Nos va a ayudar a morir primero y que Cristo venga y nos dé el árbol de la vida, y así se cumpla todo el plan y el propósito de Dios. Que Dios nos los bendiga. Amén.